Buenas tardes, compañeros de la Anáhuac Mayap y de otras universidades que nos acompañan. Mi nombre es Montserrat Mateos, presidenta de GEAM Imagenología, y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a esta última ponencia, Bases del ultrasonido obstétrico, lo que el estudiante y el médico general deben saber, donde aprenderemos acerca de las características básicas de este estudio de imagen en los diferentes trimestres del embarazo. En esta ocasión, nuestro invitado es el doctor José Luis de la Torre Gastelum. Él es médico radiólogo con entrenamiento agregado en ultrasonido obstétrico especializado, avalado por the Fetal Medicine Foundation, profesor en la Residencia de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General del Estado Dr. Ernesto Ramos Burs en Hermosillo, Sonora. Es creador de contenido en el canal de YouTube J. Luis de la Torre, que cuenta con más de 5,000 suscriptores, al igual que creador de contenido para la página de Facebook y Twitter del área de imagenología del Hospital General del Estado de Sonora. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo. Hola, muchísimas gracias por la introducción. Montse, estoy muy agradecido con el grupo de imagenología de la Universidad de Anáhuac Mayap por la invitación. Muchas gracias y pues espero que esta ponencia, a pesar de que es en dominguito y pues todos estamos descansando, les sea muy grata y sobre todo que les sea de muchísima utilidad. Entonces, tú me dices si comenzamos de una vez. Claro, doctor, comenzamos. Perfecto. Muy bien. Ok, pues chicos, esta plática que voy a compartirles, como bien se titula Lo que el estudiante y el médico general deben saber, esto es algo que yo a lo largo de ya mi práctica como radiólogo consideré que es lo más importante para ustedes saber, sobre todo porque el primer enfrentamiento que van a tener ustedes con la vida real, ya solitos, pues va a ser en el servicio social, y me he dado cuenta que hay algunos errores que muy frecuentemente se cometen, y la verdad quisiera yo ayudarlos para que no se vean en la necesidad de tener que ser corregidos quizás, ¿no? O de cometer algún error diagnóstico, pues por no tener las bases principales de este tan importantísimo estudio de imagen. Y para empezar con esta charla, quise yo explicarles un poquito acerca de la física del ultrasonido de una forma muy somera y muy superficial, pero que de alguna forma ustedes entienden cómo se está formando la imagen cuando estamos en el ultrasonido. Vamos a suponer que vamos a usar esa analogía. El cuerpo humano sería una barra de pan y nuestro transductor funcionaría como un cuchillo. Entonces, el transductor lo que hace es realizar rebanadas a través de las cuales nosotros podemos observar hacia el interior de esta barra de pan, por así decirlo. Dependiendo de la anchura o del ángulo de apertura de este transductor, podremos visualizar en cierta medida el interior del cuerpo humano, ¿no? En este caso, con un ángulo de apertura amplio, como lo hace el transductor convexo, y con un grosor de corte de aproximadamente 0.5 milímetros, es que nos permite visualizar, en este caso, pues los fetos en las mujeres embarazadas. Vamos a hacer ya la analogía aterrizada en el cuerpo de una mujer. El transductor se posiciona encima del abdomen de la madre. Ejerceríamos esta función de cuchillo, por así decirlo, para realizar un corte. En Perdón, este caso, todavía no estamos viendo sus diapositivas. Una disculpa. ¿no se está viendo? No. Ah, ok, permíteme. Disculpa. A ver. Ahí sí se están viendo, ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Ah, ok, disculpa, es que se quitó la pantalla compartida. Les decía que la analogía sería como una barra de pan, el transductor funcionaría como un cuchillo, el cual nos daría la imagen al interior de esta barra de pan. Dependiendo del ángulo de apertura del transductor, obtendríamos un corte de aproximadamente 0.5 milímetros y estaríamos analizando todo lo que hay al interior, ¿no? Ahora esto aterrizado ya en el cuerpo de una mujer embarazada, colocaríamos nuestro transductor en el eje longitudinal de la madre, o sea, en el eje sagital, para crear una imagen en el eje sagital, y de esta forma, pues, veríamos hacia el interior del vientre materno, ¿no? Aquí, por ejemplo, el transductor se posicionó en una dirección longitudinal
Y la transmisión en vivo de las ondas de sonido nos permiten ver cómo el feto pues se está moviendo activamente y obviamente analizar todas las estructuras que posteriormente iremos analizando. Ahora, si nosotros damos una vuelta de 90 grados al transductor, vamos a hacer un corte, en vez de en el eje largo de la mamá, lo haremos en el eje corto o bien en el eje axial o transverso. En este caso, nuestro transductor estaba posicionado exactamente a nivel de la cabeza del feto, entonces nuestro corte ahora sería un corte axial de la cabeza fetal. En este caso estamos viendo el interior del cerebro de un feto del segundo trimestre del embarazo. Eso es de una forma muy superficial para que tengan una idea cómo el transductor nos permite hacer cortes anatómicos, los clásicos, llámense sagital, coronal y transverso, pero también nos permite hacer cortes infinitos, dependiendo de cómo nosotros coloquemos ese transductor, es todo lo que, hay una infinidad de cortes que podemos realizar. Y obviamente el feto no va a estar en el mismo eje que la madre siempre, ya saben que el feto tiene infinidad de posiciones y gracias a que el ultrasonido nos permite moverlo y dirigirlo a donde queremos, es que podemos realizar los cortes específicos en el bebé. Y bueno, retomando un poco de la terminología ultrasonográfica, para la cuestión de la descripción de imágenes es importante que recordemos qué es hiperecoico o hiperecogénico, hipoecoico o anecoico. El hipo, pues denotan alto o bajo, y el ecoico o ecogénico hace alusión al eco que produce la reflexión de la onda de sonido que está transmitiendo ese transductor. Obviamente el hiperecogénico o el hiperecoico se refiere a que el rebote o el reflejo de esas ondas de sonido son muchas, ¿no? Es una alta cantidad y eso nos va a generar una imagen en una tonalidad blanca. El hipoecoico, la reflexión del sonido no es tan importante, es menor, es baja, por eso es hipo, y la tonalidad que nos genera es una tonalidad grisácea oscura. Y el anecoico, prácticamente aquí no hay un reflejo especular donde esta onda de sonido que sale del transductor rebote, por lo tanto no nos da señal y se visualiza en el color negro. Y ahora, vamos ya a adentrarnos un poquito más en el tema, ya habiendo aterrizado un poquito la nomenclatura ultrasonográfica y de la física del ultrasonido. Y quiero empezar con esta pregunta muy frecuente de las mamás, si les va a tocar seguido en el servicio social o ya en su práctica profesional como médicos generales, es si el ultrasonido le hace daño a los bebés. Afortunadamente, el ultrasonido pues, no utiliza radiación ionizante como otras modalidades de imagen, como la radiografía simple o la tomografía. Aquí el ultrasonido, las ondas de sonido, aunque aparentemente son inocuas, sí tienen un efecto biológico, que en este caso sería el efecto de cavitación y térmico, pero en la potencia y en la duración utilizada para fines diagnósticos no se ha demostrado hasta ese momento que haga daño en humanos. La única forma en que el ultrasonido diagnóstico pudiera llegar a ejercer un daño real en el feto es que tuviéramos el transductor por más de 24 horas seguidas en un punto en específico y con la máxima potencia, cosa que en ningún momento con fines diagnósticos esto ocurre. Y pues en radiología todos nos regimos por el principio ALARA, que es as low as reasonable achievable, significa que literalmente es tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Hace alusión a que nosotros como radiólogos y al mismo tiempo como técnicos en ultrasonido a la hora de estar haciendo este estudio, tenemos que utilizar la mínima potencia necesaria, pero para generar imágenes que sean lo suficientemente diagnósticas. ¿Okay? Entonces, siempre no exagerar y tratar de meterle todos los poderes ahí al ultrasonido para tener la imagen lo más nítida y hermosa posible. Hay que tratar de bajarlos y sí obtener esta imagen, pero con los parámetros lo suficientemente ajustados como para no generar un efecto térmico o no aumentar la temperatura. Ahora, otra pregunta, y vamos a detenernos un poquito aquí, es ¿quién debe hacer mi ultrasonido obstétrico? En nuestro país realmente ahorita sí hay la cuestión legal está establecida, la norma oficial mexicana dice quién sí y quién no puede hacer ultrasonido. Vamos a tocar cada uno de estos puntos muy superficialmente, pero pues, la norma es ambigua, no es estricta y es por eso que hoy en día
muchas personas pueden hacer ultrasonido, incluso gente que no está lo suficientemente preparada, y esto ocasiona pues muchos errores diagnósticos, y aquí los únicos afectados desgraciadamente pues son las madres y los fetos. El médico especialista que está así por norma establecido, que es el especialista en ultrasonido, es únicamente el médico radiólogo. El médico radiólogo es un médico general que se especializó en imagenología diagnóstica y terapéutica, como yo en este caso, y que debe estar certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Esa certificación debe mantenerse vigente, al igual que todas las certificaciones de todas las especialidades médicas que están avaladas por la CONASEM, llámense cirugía, medicina interna, ginecología. Todos nosotros, especialistas, para estar certificados necesitamos completar cierto número de puntos en cierto número de años para que esa certificación sea vigente. Esos puntos los adquirimos yendo a congresos, dando ponencias, publicando artículos. Esta organización, la CONASEM, nos obliga a estar actualizados frecuentemente para poder brindar un servicio de calidad. Sin embargo, cuando se trata de médicos generales que realizan ultrasonido, que son sonografistas, tienen que recurrir ellos a otro tipo de certificaciones, puesto que no es una especialidad, habitualmente son diplomados. Y vamos a retomarlos un poquito más adelante. Eso es lo que dice la NOM acerca del médico especialista, que en este caso seríamos los médicos radiólogos. Bien dice ahí, radiología, imagenología diagnóstica y terapéutica o ultrasonografía diagnóstica. Realmente no hay una especialidad como tal de ultrasonografía diagnóstica. Ustedes saben que a la hora de la oferta de especialidades en el examen nacional de residencias médicas no viene como tal ultrasonografía diagnóstica. Eso viene y es parte fundamental de la imagenología como tal. Entonces, por consiguiente, realmente los especialistas, aquí en este caso, seríamos los médicos radiólogos. Aquí está la página de la CONASEM. Pueden buscar específicamente cuáles especialidades son las que están avaladas por CONASEM y tienen su propio consejo. Aquí pueden ver que está el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y con sus subsecuentes altas especialidades y subespecialidades meramente avaladas. La norma también permite que médicos de otras especialidades, llámese ginecólogos, maternofetales, incluso ahora ya más otros especialistas, endocrinólogos, están haciendo uso del ultrasonido para auxiliarse en el diagnóstico de distintas patologías y pues darle un mejor servicio a sus pacientes, lo cual está excelente. Pero aquí la norma específicamente nos dice que tienen que ser estudios que correspondan al ámbito de su especialidad médica, nada más. Entonces, como bien los ginecólogos siempre lo hacen y está muy bien que lo hagan, los médicos maternofetales, para fines de esta plática serían los que entrarían con importancia. Y luego vienen los médicos no especialistas, como les comentaba, que son los médicos generales que realizan algún diplomado en ultrasonografía diagnóstica, y dice la norma que deben de estar avalados o certificados, deben tener una constancia emitida por una institución, colegio o asociación de profesionales reconocida, y deben de tener una formación de al menos 1000 horas en ultrasonido. Si ustedes buscan la norma oficial mexicana, esta lista de instituciones o asociaciones reconocidas no existe. Entonces, está muy ambiguo qué instituciones sí, digamos, tienen esa facultad de darles la preparación legal, pero hasta ahorita la única y bien reconocida es la AMUSEM. La AMUSEM es la Asociación Mexicana de Ultrasonido en Medicina y tiene muchos años existiendo. En algún momento la AMUSEM estuvo certificada por el Colegio Mexicano de Radiología e Imagen, ahorita ya no, pero hubo una temporada donde los médicos ultrasonografistas podían certificarse en ultrasonido avalados por el Colegio Mexicano de Radiología. Hoy en día ya no es, únicamente obtienen una cédula profesional, no de especialidad, pero sí una cédula profesional por la AMUS. Muy bien. Entonces, para concluir, ¿quiénes pueden hacer ultrasonido obstétrico? Médico radiólogo, especialista, médico materno fetal y ginecólogo, ambos especialistas, pero realizando ultrasonidos únicamente en su ramo de especialidad. Y los médicos sonografistas, siempre y cuando estén bien certificados por el organismo o institución avalada.
Es de suma importancia y eso ya va a depender mucho de ustedes. Si realmente están muy de lleno, muy metidos con la cuestión ginecobstétrica, busquen que el sonografista, quien le van a referir, tenga alguna preparación adicional, sobre todo si van a referir pacientes con algunos antecedentes de importancia, mujeres embarazadas con antecedentes de preeclampsias, en embarazos previos, de embarazos pretérmino, fetos con anomalías, busquen que sea un médico radiólogo que sí tenga una afinidad por la cuestión obstétrica, o ven un materno-fetal, o ginecólogo y sonografistas, pero que estén muy adentrados en esta área. El ultrasonido obstétrico vamos a dividirlo dependiendo de la finura en que se realiza este estudio en dos niveles, nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 es el nivel básico y podríamos decir que es el ultrasonido que se encarga de, una, medir al feto para obtener la edad gestacional real y obtener también el peso del feto. Otra es la vitalidad, poder detectar frecuencia cardíaca o poder decir que este embarazo pues, es viable. Y el número de fetos, si se trata de un embarazo único, gemelar, embarazo múltiple, etc. Para este nivel, los que están completamente facultados para hacerlo son los ginecólogos y los sonografistas. Es el mínimo indispensable que deben de saber. El nivel 2, en teoría, los que estamos facultados para hacer este tipo de estudios somos los médicos radiólogos y los médicos materno-fetales. Incluye todo lo que ya se había visto en el nivel 1 y además somos médicos de referencia, es decir, cuando un ultrasonografista o ginecólogo que hace ultrasonido de primer nivel ve algo raro, debe referirlo ya sea a un radiólogo o a un materno-fetal. ¿Por qué? Porque hacemos ultrasonido de alto detalle y nuestra experiencia detectando anomalías fetales es muchísimo más alta, además de que nuestro entrenamiento incluyó específicamente la detección de estas alteraciones. Pero bien, eso no quiere decir que los médicos radiólogos y los materno-fetales seamos los únicos capacitados para hacer este tipo de estudios. Tanto el ginecólogo como el sonografista pueden hacerlos. Simplemente necesitan estar entrenados en la detección de este tipo de alteraciones. Entonces, siempre y cuando ginecólogo o sonografista hayan tenido algún curso, diplomado, avalado por alguna institución importante como the Fetal Medicine Foundation o Hospital Clínic de Barcelona, sí, ellos pueden hacer este tipo de estudios sin ningún problema. Muy bien, y ya dejando un poco la cuestión legal y quién sí, quién no puede, y dejando un poquito claro quién es el especialista o quiénes somos los especialistas para hacer este tipo de estudios, vamos a empezar ya con qué le voy a recomendar a mi paciente, con qué esto, con lo que me voy a enfrentar en la consulta prenatal. ¿Cuántos ultrasonidos obstétricos se tiene que hacer mi paciente? Esa es una pregunta muy frecuente. La respuesta es entre 3 y 4 ultrasonidos. Al menos deben ser 3, uno por cada trimestre, y cada uno enfocado en distintas características y en la detección de distintas patologías y enfermedades. Si ustedes entran a la página de Fetal Medicine Foundation, pueden encontrar un apartado donde dice Ultrasound Scans, pueden ver todos los escaneos, los exámenes ultrasonográficos que están recomendados por la Fundación Fetal de Medicina. Está el examen de viabilidad, el examen nucal, que se refiere al tamizaje de primer trimestre, el examen de anomalías, que se refiere al ultrasonido estructural de segundo trimestre, el examen cardíaco, que es la ecocardiografía fetal. Esta básicamente está incluida en el ultrasonido de anomalías, pero puede hacerse a una profundidad muchísimo mayor. Digamos que aquí ya sería un nivel 3 de diagnóstico ultrasonográfico. El examen del cérvix o del cuello del útero, este también está incluido en el examen de anomalías, está incluido en el examen nucal y en el examen de viabilidad. Siempre revisamos que el cérvix esté bien cerrado. Y por último está el ultrasonido del Well-Being Scan, o en español bienestar fetal, que incluye otras características ya para el término del embarazo que los vamos a mencionar posteriormente en esta plática. Si quieren entrar, aquí les dejo la página para que entren y en caso de que se les olvide cuáles son los ultrasonidos importantes, puedan entrar. En resumen, primer, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre tenemos 2 estudios importantes. El primero, que le denominamos viabilidad, es el ultrasonido donde hacemos diagnóstico.
Este se hace, es el más temprano, es donde la paciente va a confirmar su embarazo imagenológicamente, aunque ya esté confirmado, entre comillas, por prueba de embarazo en sangre o prueba de embarazo en orina. Hay que ver que ese embarazo esté de localización intrauterina y además que sea viable. Ahorita vamos a tocar a qué se refiere viable. Se hace entre las 6 a las 10 semanas de gestación y debe ser, por más que las pacientes sean renuentes, sobre todo aquellos pasantes que van a estar en zonas más remotas y rurales, procuren que ese ultrasonido se haga transvaginal. Ahorita van a ver por qué, van a ver la diferencia entre la resolución de un ultrasonido por abordaje pélvico y otro vaginal. Y también en el primer trimestre está el tamizaje de cromosomopatías del primer trimestre, o también en inglés le denominan el ultrasonido 11-13+6, que es simplemente el periodo en el que se tiene que hacer este estudio. No antes, no después, no podemos. Es entre las 11 semanas hasta las 13 semanas con 6 días. Después de este tiempo ya es difícil e incluso desaparecen algunas estructuras, sobre todo la translucencia nucal, y ya no podemos valorarla. Entonces, específicamente es este estudio. Para eso es bien importante que ustedes tengan datado el embarazo bien fino, que sepan exactamente cuántas semanas tiene la paciente para que le puedan decir en qué periodo tiene que hacerse este estudio. En el segundo trimestre, que yo considero, este es el ultrasonido más importante de todo el embarazo. Aquí ya se formó todo en el bebé, todos los órganos y sistemas prácticamente están en su lugar, simplemente van a comenzar a adquirir volumen, tamaño. Entonces, aquí es donde ya podemos identificar las anomalías estructurales bien definidas. Ya podemos ver todas las partes del corazón, todas las partes del abdomen, podemos ver hígado, estómago, podemos ver todas las partes del cerebro, etc. Debe estar enfocado principalmente a la neurosonografía fetal o a la evaluación cerebral y a la ecocardiografía fetal, puesto que estas dos estructuras anatómicas son las más frecuentemente implicadas en malformaciones. Y por último, el del tercer trimestre, que es el de bienestar fetal, este se recomienda posterior a las 32 semanas de gestación, que tiene más que ver con el peso al final del feto, la posición final, si tiene o no tiene circular de cordón, entre otras cosas que veremos adelante. Y antes de empezar con cada uno de estos estudios, quiero dedicarle un apartado a que sepan ustedes calcular cuántas semanas de gestación tiene mi paciente. En mi experiencia me ha tocado, mi consultorio está ubicado en una zona conurbada de Hermosillo, estoy muy hacia las afueras y estoy muy en contacto con la población rural. Hay muchos centros de salud, hay muchas pacientes que van conmigo a hacerse ultrasonido y frecuentemente los pasantes tienen el error de que después de haberse hecho la paciente un ultrasonido, donde nosotros establecemos una edad gestacional por ultrasonido, ellos cuando llega la paciente a la consulta con ellos, recalculan la edad gestacional por fecha de última regla y corrigen el ultrasonido. O sea, está mal eso. No pueden corregir ni al radiólogo, ni al ginecólogo, ni al sonografista basándose en la fecha de última regla. Hay que recordar que la fecha de última regla es la forma más aproximada que tenemos de calcular la gestación en un embarazo, la datación del embarazo, pero no es tan específica como el ultrasonido. Si nosotros ya estamos viendo y estamos midiendo, siempre la edad gestacional calculada por ultrasonido va a ser mucho más específica. ¿Okay? Vamos a poner aquí algunos ejemplos ahorita. Hay dos términos que necesitamos aterrizar. Si nosotros tomamos en cuenta la fecha de última regla para hacer cálculo de la edad gestacional, el embarazo tendría una duración de 40 semanas o 280 días. Pero si calculamos la edad gestacional por ovulación, que es teóricamente 2 semanas después de la fecha de última regla, pues el embarazo duraría 38 semanas o 266 días. Por consenso, se utiliza siempre la edad gestacional calculada por fecha de última regla, o sea, los embarazos duran 40 semanas o 280 días. Incluso estas 2 semanas están ya integradas en el cálculo de la edad gestacional por ultrasonido. No tienen que preocuparse ustedes si esto es edad gestacional por ovulación o por fecha de última regla. No, siempre es por fecha de última regla y deben de coincidir
en la medida de lo posible, la edad gestacional calculada por FUM y la edad gestacional calculada por ultrasonido. Si esto no es así, hay que averiguar si realmente la paciente es regular, si tiene ciclos menstruales irregulares o qué pudo haber pasado que nos esté dando una mala fecha. Pero el ultrasonido es el bueno. ¿Cómo calculamos la edad gestacional? Bueno, pues son los días transcurridos desde la fecha de última regla, o bien las semanas como nosotros habitualmente lo manejamos. Vamos a poner un ejemplo. Hoy, 2 de mayo, vamos a suponer que tenemos una paciente que nos dice que el 25 de diciembre del 2020 fue el primer día de la última vez que menstruó, es decir, su fecha de última regla. Si hacemos la cuenta de todos los días, sacamos el calendario y nos podemos a contar semanas y días, pues han transcurrido 18 semanas y 2 días. O bien la abreviatura que utilizamos de 18.2, ¿no? Siempre después del punto, el decimal no necesariamente significa, no es una proporción, aquí estamos hablando de los días, ¿no? Entonces después del punto siempre es el número de días. Pero a veces es tedioso estar contando las semanas o los días directamente del calendario y para eso ya existen muchas aplicaciones. Yo les recomiendo los que sean usuarios de iOS, que tengan iPhone, pueden bajar el Preg Wheel o Pregnancy Wheel, ahí la pueden encontrar, es gratis y es muy sencilla de utilizar. Esta aplicación lo único que nos va a pedir es pues la fecha de última regla y vamos a poner en los apartados. Primero colocaríamos el mes de la fecha de última regla, en este caso sería diciembre 25 y del 2020. Nos dan las 18 semanas, 2 días que ya habíamos calculado ahorita con el calendario. Mucho más rápido, más sencillo. Ya ahorita podemos hacer uso de estas aplicaciones. Hay muchos pues auxiliares. Bien, hay la wheel, la pregnancy wheel, realmente era un disquito de cartón donde tú le movías y podías determinar la edad gestacional haciendo unos movimientos con una serie de círculos que vienen en el cartoncillo. Pero bueno, ya ahorita todo el mundo trae un smartphone en su bolsa, bájense una aplicación. Yo les recomiendo esta. Yo uso iPhone, por eso les pongo esta. Para Android debe haber muchas otras. Muy bien, eso es basándonos en la fecha de última regla. Y el cálculo de la edad por ultrasonido. En el primer trimestre, siempre grábense esto. Mientras más temprano en el embarazo se haga un ultrasonido, más certero va a ser el cálculo de la edad gestacional. En el primer trimestre, lo que hacemos es medir el saco gestacional. Cuando no tenemos embrión, medimos el saco y lo medimos en sus 3 ejes. Medimos su eje, en este caso es el eje transverso, y ortogonalmente hacemos un corte aquí, digamos que hacemos una rebanadita por la mitad y obtenemos esta imagen y sacamos el eje anteroposterior, perdón, el eje anteroposterior y el otro eje ortogonal aquí. Son 3 medidas. Esas 3 medidas se suman y se promedian y nos dan una edad gestacional. Cuando ya tenemos embrión, vamos a medir el saco gestacional, pero ahora nos vamos a guiar únicamente por la longitud cráneo-caudal del embrión. Hay que colocar los calipers en el extremo o en el polo cefálico y en el polo caudal, que en este punto la verdad es que no podemos distinguirlos. Esto es un granito de arroz. No hay realmente un esbozo de lo que va a ser la cabeza, pero ponemos en un extremo, el otro extremo, y la medida nos va a dar las semanas de gestación. En este caso, en este ejemplo, se trata de un embrión de 6 semanas con un día. Y vuelvo a repetir, esta edad de 6 semanas con un día está tomando en cuenta estas 2 semanas donde la paciente pues no estaba embarazada, porque está basado también en la fecha de última regla. La paciente estuvo reglando, se le quitó y luego ovuló. Ahí pasaron 2 semanas. Esas 2 semanas están contabilizadas en el cálculo ¿ok? Este estudio, para que tenga finura en las mediciones, precisión, debe hacerse por vía endovaginal, como les comentaba. Vean la distancia que existe del abdomen materno al saco gestacional dentro del útero y vean la distancia que existe de la punta del transductor endovaginal al saco gestacional. Obviamente la distancia de aquí es muchísimo menor que la distancia que hay del transductor desde la pared abdominal hasta donde está el saco. Además que el transductor convexo es de una frecuencia menor porque necesitamos mayor penetración. Este es un dato de cuestión física. Los transductores que tengan menor rango de frecuencias, o sea, hacia la baja,
penetran muy bien las estructuras y nos dejan ver estructuras que están muy profundas, pero con poca resolución. Los transductores que tienen una alta frecuencia, como lo es el ultrasonido, el transductor endocavitario o endovaginal, maneja frecuencias más altas, por lo tanto, no tendremos tanta penetración, pero no ocupamos tanta penetración porque estamos cerquita del saco. Y esto nos va a dar una resolución muy buena para hacer nuestras mediciones bien precisas. Vean lo cerquita que quedamos. Esta es la punta del transductor. Si se dan cuenta, está cubierto por una funda estéril o puede utilizarse también un preservativo masculino. Y vean lo cerquita que estamos. Por eso es que la visibilidad es magnífica por ultrasonido endovaginal. Yo prefiero 1.000.000.000 de veces hacer un ultrasonido vaginal el primer trimestre que uno pélvico. Pero si la paciente no está de acuerdo, obviamente se respeta su decisión. Y si lo hacemos, muy importante, que nuestro paciente firme un consentimiento informado para realizar este estudio y procurar estar acompañado siempre de personal de enfermería, de un familiar, de alguien. No estar solos nosotros con la paciente al momento de realizar este estudio. Vean la diferencia que hay entre un abordaje transvaginal y un abordaje pélvico. Este es el mismo embrión o es el mismo feto. Vean la resolución. Aquí ya vemos el polo cefálico, incluso podemos ver perfectamente el perfil. Y vean en la imagen pélvica. Esa paciente tenía obesidad. Obviamente las pacientes que son obesas es mucho más difícil alcanzar la profundidad para llegar a ver bien el feto. Hay que auxiliarnos del ultrasonido vaginal, sobre todo en estas pacientes. Pacientes robustas, vaginal todavía más indicado. Pacientes muy delgaditas, podemos obviar el ultrasonido vaginal porque a veces están tan delgaditas que podemos obtener una excelente resolución por vía pélvica. Incluso el ultrasonido, la sonda endocavitaria, en vez de utilizarla a través de la vagina, podemos colocarla por encima del abdomen porque la distancia sigue siendo corta, entonces la frecuencia nos permite una excelente resolución también. Ok. Y el cálculo de la edad gestacional ya en el segundo y tercer trimestre está basado en la fetometría. Aquí la fetometría se hace en base a una fórmula, la más utilizada es la fórmula de Haddock et al., que no tienen por qué preocuparse de eso, pero es la base de datos que ya viene incluida en el equipo de ultrasonido, que se basa en la medición del diámetro biparietal, que es la anchura de la cabeza, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal y la longitud del fémur. Estas tres mediciones y con la fórmula de Hadlock obtenemos tanto la edad gestacional por ultrasonido y el peso del feto. En este caso era un feto de 32 semanas con un día con un peso de 1,898 kg. Aquí arriba está la edad gestacional por fecha de última regla. Esas son sus siglas en inglés, Last Menstrual Period. Aquí digamos que podría decir FUM, ¿no? Si estuviera en español. Y vean la diferencia que hay entre el cálculo por FUM y el cálculo por ultrasonido. La diferencia es únicamente de 4 días. Es una diferencia completamente aceptable. Podríamos tener diferencias de hasta 2 semanas debido a que no tenemos certeza de cuándo ocurrió exactamente la ovulación. Pero hay que tomar con reserva estas diferencias, hay que ver que el crecimiento del feto se vaya dando armónico a lo largo de todos los ultrasonidos. Eso ahorita lo tocaremos más adelante. Pero para fines de lo que estábamos comentando ahorita, edad gestacional en segundo y tercer trimestre se hace con biometría fetal o fetometría, que es lo mismo, que es medida de la cabeza, medida del abdomen y medida del feto. Ok. Entonces, ya, todo confundió el pasante ahí. Fecha última regla o ultrasonido. ¿En qué me baso yo? Pues yo no tengo ultrasonido, estoy en el centro de salud, solo puedo calcular por fecha última regla. No sé si es confiable la fecha última regla de mi paciente. Su consulta ahí tiene que consistir, se presenta la paciente, viene a control prenatal. Lo primero que hay que preguntar es su fecha última regla y si tiene ultrasonidos. Y si tiene ultrasonidos, que les lleve el ultrasonido el primero que se haya hecho. Ese es el bueno y el más importante.
vamos a ver un ejemplo de una fecha de última regla poco confiable y cómo, digamos, subiríamos este escalón o este tropiezo que pudiéramos tener. Vamos a suponer que llega una paciente que es muy irregular y nos dice, pues mi fecha de última regla fue X día y por cálculo sacamos nuestra aplicación, hacemos la cuenta y nos da que tiene 16 semanas con 5 días. Y trae un ultrasonido, le preguntan, oiga, ¿trae un ultrasonido? Sí, sí, traigo ultrasonido. Me acabo de hacer uno ayer. Y saca su ultrasonido la paciente. Ven ustedes las imágenes, ven el reporte del radiólogo y les dice, bueno, este feto por longitud craneocaudal tiene 12 semanas con 6 días, que aquí está establecido. La longitud craneocaudal es la edad, es la medida más fidedigna en el primer trimestre y se seguirá tomando hasta antes de pasar al segundo trimestre. Entonces, 12 semanas con 6 días, bueno, hoy ya pasó un día, el ultrasonido fue ayer, pues hoy ya tiene 13 semanas. Le preguntan a la paciente, bueno, 13 semanas, por fecha última regla eran 16 semanas, pues no coincide, hay como 3 semanas de diferencia. Señora, ¿este es su primer ultrasonido? No, doctor, fíjese que pues, tengo otro ultrasonido previo. Ok, entonces, présteme ese ultrasonido previo. Ven el ultrasonido previo y resulta que el primer ultrasonido era este. Fue un ultrasonido endovaginal donde ya estaba medido el embrioncito y checan cuánto tenía en ese momento. Agarran ustedes el reporte del primer ultrasonido, no el que se hizo ayer, y ven que esta paciente tenía 6 semanas y un día el 15 de marzo del 2021. Ok, decimos, el 15 de marzo tenía 6 semanas, un día. ¿Cuánto tiene ahorita? Bueno, hay que contar el tiempo transcurrido desde el 15 de marzo hasta el día de hoy, 2 de mayo, para establecer cuántas semanas de gestación reales tiene esa paciente. Para eso vamos a volver a utilizar nuestra aplicación del celular, mucho más fácil. En vez de colocar la fecha de última regla, colocamos la fecha del día en que se hizo el ultrasonido, que sería el 15 de marzo del 2021. Dice aquí que han transcurrido 6 semanas con 6 días y lo que vamos a hacer ahora pues es simplemente sumar las 6 semanas un día que tenía el día del ultrasonido más las semanas que han transcurrido hasta el día de hoy, que nos da un total de 13 semanas de gestación. Entonces, si basándonos en el primer ultrasonido nos dan 13 semanas de gestación y viendo este nuevo ultrasonido que trae del día de ayer, hoy debería de tener también 13 semanas de gestación. Evidentemente, esa fecha de última regla no es confiable. Y dirán ustedes, bueno, pero si la paciente ya se había hecho un ultrasonido antes, ¿por qué dice que tiene 16 semanas? Desgraciadamente, los médicos, todos, casi todos, no sé si por descuido, por carga de trabajo, no se dan el tiempo de explicarles a las pacientes cuánto tienen exactamente. Siempre están hechas bolas con su edad gestacional real. Y lo único que ellas saben es cuándo fue su fecha de última regla. Y lo que hacen todas las mujeres ahorita es descargan su aplicación de embarazo, de que estoy embarazada, colocan su fecha de última regla y la aplicación les va diciendo cuánto tiene. Pues esta muchacha se estaba guiando en su teléfono y según ella tenía 16 semanas, esperaban un bebé más grandote, siendo que ya tenía ultrasonidos previos donde no había coincidido. Muchas veces van y se hacen el ultrasonido a centros de diagnóstico donde el ultrasonido se los hacen express, súper rápido, no les explican nada y nada más les dicen, sí, estás embarazada, está vivo tu bebé. Pero no explican nada y la paciente, ya habiéndose hecho un ultrasonido, carga una serie de errores en el cálculo de las semanas de gestación. Entonces, ahí están ustedes para aclararles, señora, sabe que su fecha de última regla no es confiable. Aunque usted esté muy segura que ese fue el primer día de la última vez que menstruó, tenemos 2 ultrasonidos que evidentemente nos demuestran que usted tiene menos y su feto, por lo que dice el ultrasonido del día de ayer, dice que al día de hoy tiene 13 semanas, dicen que es un feto completamente sano y comparando con el primer ultrasonido también concuerdan las semanas. Entonces, en ese momento le dicen a la paciente, señora, usted tiene 13 semanas y olvídese de la fecha de última regla, ya no la va a volver a tomar en cuenta. Y díganle, saque su aplicación, vamos a modificar ahí y pónganle en su aplicación que el día de hoy tiene 13 semanas y a partir de aquí vamos a empezar a contar. ¿Por qué es relevante hacer todo este proceso de la datación del embarazo? Es bien importante porque en base a la edad gestacional real, ustedes van a empezar a recomendar los ultrasonidos que van a seguir después.
¿ok? Entonces, el ultrasonido es el bueno. A ver, la gran mayoría de las veces la fecha de última regla coincide con el ultrasonido, pero el ultrasonido es certero. Entonces, tienen que tomar en cuenta en su top primero el ultrasonido y la fecha de última regla siempre estará después. Ok, bueno, eso es lo mismo que comentamos de la fetometría. Una de las utilidades, no nada más, es bueno, o sea, sí es importante que la paciente le quede claro si cuántas semanas tiene y todo, pero realmente la relevancia aquí es, por ejemplo, en el segundo o tercer trimestre. Hay pacientes que llegan con 27 semanas a hacerse un ultrasonido, haces fetometría, o digamos que el cálculo por ultrasonido nos da 27 semanas. Y la paciente tenía un ultrasonido previo que no le pedimos, y en el ultrasonido previo, si hacíamos el cálculo al día de hoy, resulta que debería de tener 32 semanas. Entonces, ahí hay 4 semanas de restricción del crecimiento que se nos están yendo, no estamos identificando simplemente por no pedirle a la paciente sus primeros ultrasonidos y hacer este cotejo de, a ver, ¿coincide mi primer ultrasonido con todos los ultrasonidos que se está haciendo posteriormente? Sí, sí coinciden. Ok, este feto está creciendo armónicamente. Oye, pero ¿sabes qué? No, este último ultrasonido del tercer trimestre tiene una diferencia de 6 semanas con respecto al ultrasonido que se realizó en el primer trimestre. Ojo, algo está pasando ahí y ustedes como médicos generales están obligados a reenviarla o a referirla con el ginecólogo para que hagan un rastreo un poquito más avanzado, o bien ya que el ginecólogo se encargue de referirlo al radiólogo o bien de referirlo al médico materno-fetal. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros detectar una restricción del crecimiento intrauterino. Moraleja. Entonces, siempre, quiero que se graben esto, hay que comparar los nuevos ultrasonidos con los previos, para que no se les vaya a ir nada de esto, por favor. Enseñanza. Muy bien, ahora ya, después de tanto hablar de cuestiones a lo mejor no tan ultrasonográficas, sino más bien de la utilidad que tienen estos estudios para mi práctica clínica, ya nos vamos a adentrar un poquito más en el diagnóstico por ultrasonido y vamos a empezar con el primerito, que era cómo establecer diagnóstico y que era también ver qué tan viable era mi embarazo. La viabilidad fetal se refiere precisamente eso, ver si el embarazo que tiene la mujer va a progresar y va a resultar en un feto vivo, o en un producto único vivo y al final del embarazo. Los signos radiológicos o ecográficos de embarazo temprano los pueden ver en nuestra página de Imagenología y Diagnóstico Terapéutica del Hospital General del Estado de Sonora. Hicimos unas flashcards que están bien padres, ahí las pueden descargar, las pueden traer directamente en su celular. Ahí les dejo el código QR directamente para la página, por si quieren verlas. Ahí mencionamos los principales signos ecográficos de embarazo temprano, que son signo del doble halo, el flujo trofoblástico, entre muchos otros, saco vitelino, embrión, todos los que nos sirven a nosotros para hacer diagnóstico de embarazo intrauterino. Ahora, aquí quise hacer un apartado importante. Hablamos de lo normal, ¿no? Que es para hacer diagnóstico de embarazo, pero es bien importante saber si ese embarazo se va a lograr o no. ¿De qué forma nosotros nos regimos para decir con la mayor certeza posible si este embarazo ya no va a progresar? Esto tiene implicaciones legales y nosotros como radiólogos tenemos que estar muy bien documentados y tener un sustento bibliográfico actualizado para poder tomar la decisión de hay que interrumpir este embarazo, hay que hacer un legrado a esta paciente porque ese embarazo ya no progresará. Entonces tenemos criterios bien establecidos y vamos a mencionar dos nada más ahorita para fines de la plática que son como los más relevantes, y una es ver un feto que mida, perdón, ver un embrión que mida hasta 7 milímetros, mayor o igual a 7 milímetros y que no tenga frecuencia cardíaca. Eso significa que todos los embriones de 7 milímetros deberían de tener ya frecuencia cardíaca. Si no lo vemos, ya podemos decir con toda seguridad que esto es un embarazo fallido. O sea, si la paciente no ha desencadenado sangrado o trabajo de parto, por así decirlo, no ha expulsado nada, estamos ante un huevo muerto retenido o bien un aborto diferido.
Y el otro criterio específico es el promedio del diámetro del saco gestacional, que ahorita vimos cómo se medía. Un saco grandote, lo llamamos hidrópico, de más o igual a 25 milímetros, que no tenga un embrión en su interior, es un embarazo fallido, con todas las de la ley. Igual si la paciente no ha desencadenado sangrado ni nada, con toda confianza podemos decir que esto es un aborto diferido y la paciente o el ginecólogo más bien puede proceder a hacer el legrado con toda la facultad legal y con la confianza de que ese embrión pues ya no va a crecer. ¿Okay? Esos dos son los principales. Aquí hay un ejemplo. Dijimos que las medidas de este saco, las distancias están aquí bien medidas, 35.1, 17.9, 32.1. La suma de esto nos da 28.3 milímetros. Bueno, con toda confianza, como es más de 25 milímetros, podemos decir que esto es un huevo muerto retenido. El saco gestacional debe estar no tan grandote, o si está así de grandote ya debe tener un embrión considerablemente en su interior, ahí de buen tamaño y seguramente ya con frecuencia cardíaca. Y el otro ejemplo que les decía de los más de 7 milímetros y que no haya frecuencia cardíaca. Este embrión específicamente medía 8 y como pueden ver, aquí estamos utilizando la modalidad Doppler pulsado o espectro Doppler, Doppler espectral. Está posicionado el volumen muestra, que es este espacio entre las dos líneas blancas, justo a nivel del corazón, y no hay actividad cardíaca detectable. Aquí deberíamos de ver al menos un puntito blanco de flujo y pues no estamos viendo absolutamente nada. Muy bien, eso es con respecto al primer ultrasonido, digamos que sería el mínimo indispensable del primer trimestre. Después tenemos el ultrasonido 11-13+6 o el tamizaje de cromosomopatías del primer trimestre. Este estudio tiene como objetivo detectar oportunamente el riesgo que tienen las mamás de que su bebé venga con una alteración cromosómica, llámese síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, entre muchos otros. Y les aclaro, es la determinación del riesgo. No hacemos diagnóstico de síndrome de Down, ni de Patau, ni de Edwards por ultrasonido. Podemos encontrar datos ecográficos que nos orienten a ese diagnóstico, pero no se hace el diagnóstico así. El diagnóstico es con cariotipo únicamente y es ver la alteración cromosómica como tal, ¿no? Ya sea por DNA fetal en sangre materna o todas las cuestiones laboratoriales a las que podemos recurrir para hacer ese diagnóstico. Pero el riesgo es importante porque en otros países, quizás no en el nuestro, tener un riesgo alto de cromosomopatías le da la facultad legal a la madre para decidir interrumpir el embarazo. Otros factores importantes que tenemos que tomar en cuenta para la determinación de este riesgo de anomalías cromosómicas, primeramente es la edad materna. A mayor edad materna, mayor riesgo de cromosomopatías y que tengan un embarazo previo afectado. Eso también tiene mucho peso en el cálculo del riesgo. Este riesgo basal, que se basa en la edad materna y que ya haya tenido a lo mejor otro feto con alguna afectación cromosómica, se suma a ese riesgo a lo que nosotros encontramos en los marcadores ultrasonográficos y nos da un riesgo calculado ya basados en esas dos cosas y nos da un riesgo más específico que le podemos dar a la paciente para tomar decisiones en dado caso que se pueda. ¿Cuáles son estos 4 marcadores ultrasonográficos? Que ya el grupo de imagenología de la Universidad de Anáhuac Maya ya ustedes lo publicaron en su página de Instagram, muy bien de hecho, que son translucencia nucal, el ducto venoso, la válvula tricúspide del corazón y la presencia del hueso nasal. De estos 4 marcadores, el que más peso tiene en el cálculo del riesgo es la translucencia nucal y el hueso nasal. Los otros son marcadores importantes, pero digamos secundarios o que agregan muy poco comparado con los otros dos al riesgo total de cromosomopatías. En ese estudio, además de evaluar el riesgo de cromosomopatías, tenemos también la opción, porque no siempre se hace, la evaluación del riesgo para preeclampsia en la mamá. Ya después de que revisamos al feto
toda su extensión, además de haber hecho la fetometría, lo de nivel 1, más lo de nivel 2, que serían los 4 marcadores que les comenté ahorita, podemos también evaluar el riesgo de preeclampsia y esto lo hacemos ultrasonográficamente hablando con la flujometría de arterias uterinas. La flujometría es hacer ultrasonido Doppler pulsado de ambas arterias uterinas, derecha e izquierda, y basándonos en algunos índices que vamos a ver a continuación, podemos establecer el riesgo de que esta paciente pueda desarrollarlo en un futuro. Hasta antes de las 34 semanas podemos establecer si está incrementado o no ese riesgo. ¿De qué me sirve calcular si está el riesgo aumentado o no? Pues se puede dar una terapia profiláctica con aspirina durante el embarazo para disminuir ese riesgo de desarrollar preeclampsia. Entonces, sí tiene implicaciones médicas y benéficas para la paciente. Por eso es que deberían, ustedes cuando sugieran este estudio, sugieren específicamente ahí también que se haga flujometría de uterinas, van a estarle haciendo un bien a esta paciente. Aunque la mayoría resulten normales, van ustedes a hacer una pesquisa o un tamizaje también de esas pacientes que están en riesgo y no lo sabían. Obviamente hay pacientes que ya están en riesgo por default, por sus antecedentes personales patológicos, como las pacientes que ya tienen hipertensión crónica, que fuman, que han tenido preeclampsia en algún embarazo anterior, o bien que las mamás de ellas han tenido o tuvieron preeclampsia en alguno de sus partos. Hay un factor hereditario ahí también que se toma en cuenta. Este riesgo basal que tenga la paciente, si es que tiene alguno de los antecedentes, se va a sumar con el riesgo establecido por la flujometría de uterinas y se calcula un nuevo riesgo específico para la paciente. Lo que hacemos nosotros con el transductor de ultrasonido y a la hora de hacer Doppler, esa es una imagen del útero, podemos ver aquí las arterias uterinas, colocamos nuestro volumen muestra específicamente al interior de la luz de estos vasos. Tomamos un espectro o hacemos un trazado del flujo sanguíneo y tomamos una serie de mediciones. El equipo nos da infinidad de mediciones, pero para fines de preeclampsia, el valor que más nos importa es el índice de pulsatilidad. Ese podrán verlo en las tablitas de información donde esté tomado el espectro como PI. Todas estas letras que ven aquí, por ejemplo, esta era una arteria uterina izquierda. Esto significa left, eso significa uterine artery y eso significa pulsatility index. Entonces, es el índice de pulsatilidad de la arteria uterina del lado izquierdo, que estaba en 1.15. ¿Okay? Tomamos la del lado contralateral, del lado derecho, igual colocamos nuestro volumen muestra, tomamos el espectro, nuestras mediciones, aquí dice right, derecha, y sumamos los dos índices de pulsatilidad y sacamos un promedio. El promedio en este caso fue de 1.51. Lo que vamos a hacer aquí es que ese promedio lo vamos a cotejar con una tabla de índices de pulsatilidad dependiendo de la edad gestacional de esta paciente. En el primer trimestre va a variar de las 11, 12, 13, 14 semanas y el mismo equipo les va a dar unas gráficas donde ustedes pueden posicionar dónde se encuentra esta paciente basados en las semanas de gestación que tiene para poder determinar si está incrementado o no el riesgo. Si está incrementado, entonces nosotros establecemos en el reporte que es se hizo flujometría de Doppler de arterias uterinas, encontrando los niveles de índice de pulsatilidad por arriba de lo normal para la edad gestacional, lo cual podría conferir un riesgo para el desarrollo de preeclampsia antes de las 34 semanas. Ahí, en mi caso, yo como radiólogo, yo sugiero valoración por ginecología directamente y que ellos vean el resultado y entonces no necesito yo decirles que inicien la terapia con aspirina, porque eso por supuesto que lo saben e incluso mejor que yo, que soy radiólogo, ellos son ginecólogos. Pero si estoy en el rancho donde tengo nada más pasantes y sé que esa paciente no se va a referir a ginecología hasta el final del embarazo, entonces ahí sí, yo intervengo y si mi reporte va dirigido a un pasante, ahí le pongo. Lo mismo que les comenté ahorita, le pongo, se recomienda la profilaxis con aspirina durante el embarazo para evitar el desarrollo de preeclampsia y punto. Ya ellos tendrán que iniciarle, o ustedes en este caso tendrán que iniciar la profilaxis, pues para evitar el desarrollo de esta complicación del embarazo tan deleteria para los fetos.
Y la otra cosa que podemos hacer en este ultrasonido es también establecer el riesgo de parto pretérmino. El parto pretérmino, el principal factor de riesgo es pues que la madre haya tenido un embarazo anterior y que en ese embarazo haya sido un feto prematuro. Ese riesgo ya no lo podemos quitar, el riesgo ahí va a estar y en esas pacientes obligadamente tenemos que empezarlas a revisar desde las 16 semanas, hacer medidas continuas del cuello, del útero, para poder detectar cuando ese se empiece a acortar. Esas pacientes pueden beneficiarse a veces de un cerclaje o de la utilización de progesterona por vía vaginal o intramuscular, dependiendo ahí del ginecólogo, y tratar de retrasar un poquito esa dehiscencia del cuello, por así decirlo. Entonces, sí es bien importante que lo hagamos. Si la paciente no tiene el antecedente, de todas formas hay que hacerlo, porque si bien es cierto que la mayoría de las pacientes, o bueno, un gran porcentaje de las pacientes que tienen el antecedente de parto pretérmino, van a tener parto pretérmino en este nuevo embarazo, si hablamos de mujeres en conjunto, en total, la gran mayoría de las pacientes que tienen embarazo pretérmino no tenían este antecedente. Por volumen, digamos, son mucho más las pacientes que desarrollan este este parto pretérmino de forma espontánea, sin tener ese antecedente. Por eso hay que medirlo siempre, de todas formas. ¿Y cómo lo medimos? Lo ideal es medirlo por vía vaginal, pero pues en mi medio a veces no, como les decía, los pacientes no están de acuerdo, a veces no es tan necesario si tengo una buena visibilidad del cuello cuando lo estoy visualizando por vía pélvica. En este caso, aquí podemos ver medido, esa es la longitud del cervix, todo este cilindro que ven aquí, esto es un corte sagital, imagínense que coloqué mi transductor justo a nivel ahí de la región del hipogastrio, vemos la vejiga moderadamente repleta de orina y justo por detrás de la vejiga estamos viendo aquí el cuello. Medimos desde el orificio cervical interno hasta el externo y la longitud debe ser mayor, al menos debe ser mayor de 3 centímetros. Si ya vemos que es menor de 3 centímetros, entonces empieza a incrementarse el riesgo y ahí sí está justificado decirle a la paciente, ¿sabe qué? La vamos a pasar al baño a que orine y vamos a realizarle de forma complementaria un ultrasonido transvaginal para obtener por completo obtener de forma más certera la medición de ese cervix y ver si realmente está en lo cierto, ¿no? A veces que por vía pélvica el cuello de ser un cilindro y estar bien recto, a veces lo vemos, está doblado y no podemos verlo por la resolución y realmente estamos viendo un eje mucho más corto del real, pero ya cuando entramos por vía vaginal nos damos cuenta que hay una curvatura y podemos medir ese cervix justo por el canal y pues evidenciar la longitud real de ese cervix. Muy bien, entonces la referencia es mayor o igual a 30 milímetros o 3 centímetros y listo. Algo nada más para comentarles aquí, es bien importante que la vejiga no esté así de llena cuando se valora el cervix, porque la misma compresión que ejerce la vejiga llenita aplasta el cuello y lo elonga de forma artificial. Por ejemplo, en esta paciente seguramente la medida real no es de 5 centímetros como dice aquí, seguramente mide menos, pero obviamente este cervix estaba normal. Yo por la experiencia que ya he adquirido, ¿no? Pero para fines prácticos lo ideal sería con la vejiga menos llena para que no surja este efecto de elongación por el efecto compresivo de la vejiga. Y bueno, ahora pasamos al ultrasonido más importante de todos, que es el ultrasonido estructural, el del segundo trimestre. Este es mi ultrasonido favorito porque este es un ultrasonido donde yo puedo, yo como radiólogo, como sonografista, como médico, puedo poner toda mi habilidad técnica en ultrasonido y complementarla con todo mi conocimiento médico, radiológico y poder determinar infinidad de anomalías congénitas. Este ultrasonido también se llama ultrasonido anatómico o ultrasonido de anomalías precisamente porque el objetivo es ese. Al final les voy a poner unos links ahí de mis redes para que puedan ver, se van a dar cuenta que tengo infinidad de perfiles fetales. Soy fan de los perfilitos de los bebés. Aparte que a las mamás les gusta mucho ver esto.
y no nada más es importante para que la mamá lo vea. La verdad es que con esa imagen no tienen idea de la infinidad de alteraciones que podemos identificar. A veces podemos ver cómo la relación que hay entre la frente y la nariz no es la adecuada. Podemos ver, por ejemplo, frentes muy abombadas que se asocian a veces a acondroplasia, o a veces podemos ver la ausencia del hueso nasal. Bueno, cosas que vamos a tocar a continuación. Muy bien. Al menos el ultrasonido estructural, hay guías mexicanas realmente no hay, pero las guías internacionales que están más aceptadas son las de la ISUBOG. Y en esta tablita que les dejo ahí están todo lo mínimo indispensable que debe de evaluar un sonografista, llámese de la especialidad que sea, para poder decir que pues estructuralmente ese bebé viene aparentemente bien. Podemos decir que el riesgo de malformaciones en ese feto son bajas. Aquí les dejo este video, está en YouTube, en mi canal, ahí pueden ver, es un video del paso a paso de cómo realizo yo un ultrasonido estructural y van a ir viendo cómo vamos identificando cada una de las partes anatómicas del feto en búsqueda intencionada de anomalías o malformaciones. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Vamos a empezar con la cabeza. En la cabeza debemos de ver que el cráneo esté intacto, es decir, que no haya soluciones de continuidad, que no haya agujeros a través de los cuales protruyan meninges o cerebro, como en el caso de los encefaloceles o cefaloceles. Hay que ver el cavum septum pellucidum. Esa es una estructura anatómica que cuando no está, nos dice que hay una alteración o hay alguna malformación asociada con la línea media, con la división, como la prosencefalia y todas sus variantes. Igual, la falx del cerebro o la hoz del cerebro, ambos tálamos, los ventrículos cerebrales, sobre todo para la detección oportuna de hidrocefalia, el cerebelo y la cisterna magna, que también tiene asociación con la hidrocefalia o bien con alteraciones del cerebelo. Ese es un corte transtalámico, es un corte transverso, hecho justo por la mitad del cráneo del feto, y estamos justo a nivel de donde están los tálamos, por eso es transtalámico. Los tálamos podemos verlos como estas dos zonas redondeadas, discretamente más hipoecoicas, divididas por la adhesión intertalámica o la línea intertalámica, que es esta línea más ecogénica. Vemos el cavum septum pellucidum, que es una estructura exclusivamente embrionaria y que por lo regular desaparece antes de nacer o bien durante los primeros meses, años de vida. En algunos casos puede permanecer y es únicamente una variante anatómica. En el adulto puede existir. Yo tengo, por ejemplo, un cavum septum pellucidum. A mí no se me cerró bien esto, pero no tiene ninguna implicación clínica, creo, hasta ahorita. Hay que identificar esa estructura, como les decía, para ver que no haya malformaciones de la línea media. Y el ventrículo, que es esa estructura elongada que está para acá, con su plexo coroide hiperecogénico en su interior, debemos de medir su calibre. Ese calibre no debe de estarnos superando los 10 milímetros. Si supera los 10 milímetros, hablamos de que existe ventrículomegalia y eso puede asociarse directamente con hidrocefalia. Ya habría que ir a buscar cuál es la causa de esa ventrículomegalia en caso de que la encontráramos. Ese corte se tiene que hacer siempre. Después está otro corte, este es igual, es un corte oblicuo, es un corte transverso. Si ustedes, por ejemplo, tienen al feto de perfil, el corte iría desde la región frontal hasta la región posterior para tratar de ver la fosa posterior, que es donde tenemos pues, el cerebelo y es donde está la cisterna magna. Para decir que esta imagen está bien obtenida, tenemos que ver el cavum septum pellucidum acá arriba y en la misma imagen el cerebelo y la cisterna magna. Si tenemos esta estructura presente y podemos ver bien el cerebelo, entonces aquí medimos nuestro cerebelo y medimos la cisterna magna. Una cisterna magna igual de más de 10 milímetros es anormal, podríamos decirlo, siempre y cuando haya otros datos que se asocien a dilatación de los espacios con líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si viéramos una ventrículomegalia y aparte una cisterna magna grandota, pues sí, es hidrocefalia. Aquí ya diríamos que estamos cerciorándonos de que el líquido está incrementado a nivel intracraneal. Pero si lo encontramos de forma aislada, más de 10 milímetros, y la paciente, el bebé, perdón, no tiene ninguna otra anomalía, entonces podríamos estar
lidiando en este caso con una variante anatómica que se llama megacisterna magna, que es algo completamente normal y no va a repercutir en el desarrollo neurológico del feto. Posteriormente está la evaluación de la nariz y del labio superior. La nariz y el labio superior, pueden ver, aquí se ve, es un corte coronal. El corte lo estamos haciendo específicamente a nivel del triángulo facial. Podemos ver la nariz, sus dos fosas nasales y el labio de arriba y el labio de abajo. No sé si a ustedes les salga un poquito más fluido el video, pero aquí me sale un poquito pausado, pero ahí se alcanza a ver perfectamente cómo estamos haciendo el corte a nivel frontal. Vamos a congelar un poquito aquí. Aquí perfectamente pueden ver fosa nasal, triángulo de la nariz y el labio superior completo. Si hubiera un labio leporino, aquí lo íbamos a identificar francamente. Muy fácilmente podemos verlo, siempre y cuando vayamos a buscarlo. Si no vamos a buscarlo dirigidamente, se nos van a ir todos. La imagen del perfil del hueso nasal, como les comentaba, es sumamente importante la relación que guarda la frente con el dorso de la nariz y mucho más importante aún la presencia del huesito nasal. El hueso nasal es un marcador cromosómico de detección igual así de riesgo de cromosomopatías, pero del segundo trimestre, igual que en el primer trimestre. Ver un hueso nasal ausente o de pequeño tamaño, igual que en el primer trimestre, nos incrementa el riesgo para síndrome de Down. En el primer trimestre, dentro de los 4 marcadores, creo que se me pasó comentarles, pero la alteración de estos 4 marcadores significa que la translucencia nucal esté muy gruesa, que no haya hueso nasal o esté muy pequeño, y que en el flujo del ducto venoso y de la válvula tricúspide haya reflujo. Esos serían los 4 marcadores cuando están patológicos. Entonces, el dato o el marcador de hueso nasal lo volvemos a ver en el segundo trimestre y de igual forma cobra relevancia. Si no está, aumenta considerablemente el riesgo. Los fetos con síndrome de Down hasta un 70% no tienen presencia de hueso nasal, pero un 30% sí. Entonces no es diagnóstico de síndrome de Down, pero sí nos incrementa el riesgo, que quede claro eso. Ok, eso es con respecto a la cuestión de la cabeza y de la cara. Las órbitas las vimos también ahorita en el video en el eje coronal que estábamos haciendo, se vieron las 2 órbitas pequeñas ahí. Ahora nos vamos al cuello y vamos al tórax. El tórax, súper importante porque dijimos, la segunda, los sitios más frecuentemente donde hay malformaciones son cerebro y corazón. Es bien importante que obtengamos un corte de 4 cámaras, que significa el corte donde vemos las 4 cavidades cardíacas, que en este caso son 2 ventrículos y 2 aurículas, divididos por nuestro, a ver si puedo. Ok. 2 ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, nuestro tabique interventricular, nuestras 2 válvulas, tricúspide, válvula mitral, aurícula derecha, aurícula izquierda. Ese es el corte de 4 cámaras, pero también tenemos que valorar la presencia de los tractos de salida de la aorta y de la arteria pulmonar. Es bien importante ver que pues, la aorta salga del ventrículo izquierdo y que la pulmonar salga del derecho para poder identificar una transposición de grandes vasos. Estas imágenes son un poco difíciles incluso para los radiólogos, no todos hacen esto, pero aquí podemos ver la salida, el tracto de salida de la aorta. Este tubito que ven aquí es la aorta saliendo específicamente del ventrículo izquierdo. Si nos subimos un poquito más, aquí, este es el tracto de salida de la pulmonar y esa relación se tiene que guardar. Primero sale la aorta y luego la pulmonar y al final se juntan mediante el conducto arterioso, que eso es lo primordial que hay que ver, que es, digamos que sería esta imagen que vemos aquí. Esta sería la pulmonar, esta sería la aorta y por aquí tenemos la vena cava superior y conductito que vemos aquí, ese es el conducto arterioso. Esta relación de 3 vasos es lo que nos da la confianza de decir que aquí no existe una transposición de grandes vasos. Esto por decir algunas de las alteraciones que podemos identificar.
Esa es la cuestión anatómica, o sea, lo que hay que ver, y hay que ver que estructuralmente esté formado ahí. Pero también está la cuestión funcional. Es bien importante que veamos la movilidad de las válvulas cardíacas, que sea simétrica, que el grosor de esas válvulas sea similar, que no haya calcificaciones, ver que el tabique interventricular esté íntegro. Con la aplicación del Doppler color podemos ver cuando hay flujo atravesando el tabique interventricular. Hay que ver el tamaño general del corazón. El corazón no debe de tener un tamaño mayor a 3 veces el tamaño del tórax, es decir, perdón, más bien, el corazón debe de caber alrededor de 3 veces dentro de toda la caja torácica, que sería todo esto. Aquí ese corte lo obtuvimos al hacer un corte, colocar el eje del transductor axial con respecto al tórax fetal y podemos ver esta imagen. Entonces, este corazoncito no debe caber al menos 3 veces. Si no cabe, quiere decir que está grandote y pues estamos ante una cardiomegalia fetal. Y el eje cardíaco, que es este, debe apuntar hacia el lado izquierdo. Eso nosotros lo determinamos al momento de hacer el ultrasonido. Hay que ver que este eje realmente esté del lado izquierdo del bebé y también que el estómago esté de ese mismo lado, porque el estómago pues está del lado izquierdo. Ok, también al mismo tiempo estamos evaluando los pulmones. Todo esto que ven aquí es pulmones, deben de verse ecogénicos, homogéneos, sin imágenes redondeadas anecoicas o ecogénicas que podrían corresponder con malformaciones quísticas pulmonares. Todo eso hay que evaluarlo a lo largo del estudio o de la ecocardiografía fetal. Vamos a continuar y vámonos ahora al abdomen. El abdomen igual se hace un corte transverso a nivel abdominal donde podamos visualizar el estómago y el seno portal. Esta imagen hipoecoica, casi anecoica que ven aquí corresponde a la confluencia de la vena umbilical con la vena porta en el hígado y debemos de tener esta referencia por aquí. El estomaguito, si el corte lo hacemos visualizando estas dos estructuras, estamos en el sitio correcto, entonces friseamos o congelamos la imagen y medimos la circunferencia. Si la medimos con esas estructuras visibles, lo hicimos perfectamente bien y podemos decir que la medición es lo más precisa y correcta posible. De igual forma, si nos desplazamos un poquito más caudales o inferiores en el feto, igual haciendo cortes transversales o rebanaditas transversales, podemos toparnos ya con los dos riñoncitos, que serían estos dos que están aquí. Aquí es bien importante ver los dos riñones, visualizar las dos pelvis renales, que son estas estructuras hipoanecoicas que están aquí, que tienen poquita orina adentro, eso es normal. No debemos de verlas dilatadas. Cuando están dilatadas, es francamente evidente y tenemos que medir exactamente el grosor de estas pelvis renales para poder identificar ectasia renal, lo cual podría traducirse en una malformación o en algún proceso obstructivo de la vía urinaria. Igual con respecto al aparato genitourinario, nos bajamos un poco más hasta la pelvis, igual haciendo cortes axiales, y llegamos a un punto donde ya podemos ver los huesos ilíacos y tenemos esta imagen redondeada, anecoica, que corresponde a la vejiga urinaria con orina en su interior. Tiene líquido y normalmente debemos de ver, si nosotros colocamos la cajita del Doppler color, las dos arterias umbilicales viajan alrededor de la vejiga. Debemos de ver las dos arterias aquí. Si vemos una, estamos ante una malformación del cordón umbilical, donde a lo mejor solamente tenemos una arteria umbilical y una vena umbilical. Normalmente debe de guardarse la relación de dos arterias y una vena. Ese es el sitio donde podemos identificar cuando existe solo una. Si solo se pinta una, pues hay una. Y hay que reportarla porque aunque poco frecuente, podría condicionar o aumentar el riesgo de una restricción del crecimiento en el bebé. Igual en el abdomen, en un corte a nivel del ombligo o de lo que va a ser el ombligo, vemos cómo está ingresando directamente el cordón umbilical. Aquí vemos algunos de los vasos entrando directamente a la pared abdominal. La relevancia aquí no es tanto ver cuántos vasos hay aquí, eso ya lo hemos visto alrededor de la vejiga. Más bien va en relación a que únicamente está entrando el cordón umbilical a nivel de la pared. No hay un defecto más grande a través del cual se esté herniando y saliendo hacia la cavidad abdominal, perdón, hacia la cavidad amniótica
tripitas o tubo digestivo del bebé, hígado, infinidad de estructuras pueden herniarse y esto se traduce en gastrosquisis u onfalocele, que son las dos malformaciones más frecuentemente comentadas o conocidas de defectos de la pared abdominal. Ya pasando al sistema musculoesquelético, hay que valorar la columna vertebral desde la región del cuello hasta la nalguita del bebé, hasta la región más distal de la columna a nivel del coxis. Hay que ver la integridad de los cuerpos vertebrales que estén presentes y sobre todo de la piel que recubre la columna. Acuérdense que las malformaciones más frecuentes de la columna vertebral tienen que ver con aperturas anormales a nivel proximal o a nivel distal. Hay que detectar oportunamente meningoceles en estos pacientes. Y esa es la forma en que lo hacemos. Visualizamos la integridad de la piel. Si aquí saliera una imagen quística justo a nivel de la nalguita del bebé, pues estamos ante un meningocele, lo más probable. Igual evaluamos la integridad de los cuerpos vertebrales en su eje axial buscando que no haya espina bífida y esas cosas, pero eso ya es como un poquito algo más profundo en la evaluación, pero eso se hace de rutina. Después revisamos todas las extremidades, vemos que estén los dos brazos completos, que estén las dos piernas completas, hasta manos y pies, y contamos los dedos. De rutina, en lo personal, yo no mido los dos húmeros, los dos fémur. Aquí únicamente mido uno, pero visualizo todos, obviamente. Si yo veo que visualmente hay una discrepancia en el tamaño de una extremidad a la otra, ya sea a nivel del muslo, de la pierna o del pie, entonces, si veo que hay alguna alteración, entonces ya sí me pongo dirigidamente a buscar que no haya otra alteración similar en alguna otra extremidad del feto. Pero de forma rutinaria consume tiempo y realmente no es necesario si estamos visualizando las extremidades en su totalidad y subjetivamente nos damos cuenta que son simétricas. Pero al menos necesitamos la medida del fémur porque es la que nos va a proporcionar al final el cálculo de la edad gestacional, acuérdense, segundo y tercer trimestre, junto con la cabeza y el abdomen, y aparte nos va a dar el peso. Entonces, bien importante medir. Aquí algunas imágenes de las extremidades, por ejemplo, este bebito aquí, obviamente vemos el hombro, se ve el brazo, el codito, antebrazo y aquí el puñito. ¿Okay? En los pies, vean lo fácil, si tienes experiencia moviendo el transductor, lo fácil que es ver los dedos del pie, o sea, dedo gordito, 2, 3, 4, 5 dedos. Eso se tiene que hacer en todas las extremidades, manos y pies. Esta mano también, vean cómo francamente se ven los 5 dedos. La mayoría de las veces no tenemos la suerte de que la extremidad esté lo suficientemente bien acomodada para obtener este tipo de imágenes. Casi siempre la posición fetal normal es con la mano empuñada. Entonces, contamos nudillos y pulgar casi siempre. Esta imagen es poco frecuente, pero cuando la tenemos, pues es bastante ilustrativa. Realmente nos damos cuenta de que están completitos los dedos y si hay uno extra o falta uno, pues también va a ser muy evidente. Además de ver el conteo y la longitud de las extremidades, hay que ver la relación que guarda la pantorrilla con el pie, por ejemplo. Normalmente debemos de ver que esté la pantorrilla y luego el pie como en forma de L, digamos. Si no vemos esa forma de L, es porque el piecito está chueco y está metido y seguramente estamos ante un pie equinovar. Todo esto de forma integral y rápida valoramos por ultrasonido cuando estamos viendo las extremidades. Después vámonos a la placenta. La placenta hay que ver su posición, hay que ver qué grado de maduración placentaria tiene en base a las características sonográficas intrínsecas. Si está, perdón. Un momentito. Perdón. Hay que ver las características sonográficas intrínsecas y ver que no haya calcificaciones en este periodo, que haya prácticamente ninguna laguna placentaria, que no esté despegada la placenta, que no haya hematomas, etc. Hay que ver la posición, aquí la posición es lo más importante, hay que ver que la placenta no esté previa, que no nos esté obstruyendo el orificio cervical y pues que esté bien implantada. Las arterias umbilicales que ya habíamos comentado y pues también podemos detectar el flujo
de las arterias umbilicales y la vena umbilical. Sobre todo esto tiene relevancia para evidenciar datos de restricción del crecimiento uterino ya avanzado o datos de sufrimiento fetal, en pocas palabras. Los genitales, que aunque no es obligatorio verlos, eso, si se dan cuenta en el cuadrito que les puse, tiene un asterisco y dice que cuando cuando están accesibles a su visualización, pues podemos decir que los genitales si son masculinos o femeninos. La verdad es que siempre están accesibles si le das el tiempo. O sea, eso de que se cruzó las piernas y no pudimos ver después de las 16, 17 semanas, ese argumento es válido cuando no tienes experiencia, creo yo. Pero prácticamente en el 100% de los casos debe ser posible ver el sexo del bebé. Pero eso no le digan a las pacientes porque se van a enojar si no les dan el sexo. Sexo femenino, evidente, labios mayores, labios menores al centro y los genitales externos masculinos, el escroto y el penecito. El líquido amniótico, aquí hay dos formas de evaluar la cantidad de líquido, que es dividiendo el útero en cuadrantes. Aquí lo que hacemos es Aquí lo que hacemos es dividir el útero en 4 partes y medimos los lagos de líquido que hay en cada uno de los cuadrantes. Debemos de medir la altura sin que se atraviesen partes del bebé, ni que se atraviese por tienen que estar libres. Aquí pueden ver, este es el cuadrante superior derecho, el superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Se hace una sumatoria y eso nos da el índice de líquido amniótico, que lo normal es que esté entre 5 y 25 centímetros. En este caso está en 10.6 centímetros. Ese es un líquido amniótico dentro de lo normal para la edad gestacional. Y la otra forma que se utiliza es con la máxima columna vertical. Lo recomendado es utilizar índice de líquido amniótico después de las 24 semanas y utilizar máxima columna vertical antes de las 24 semanas. Aquí lo que hacemos es, hacemos un escaneo en el eje longitudinal de la madre, buscamos el sitio del útero donde haya más líquido y ahí tomamos esta medida en el eje anteroposterior y debe de estar entre 2 y 8 centímetros. En este caso estamos en 5.1, cantidad de líquido normal. Y al final, pues tomamos una panorámica, más que nada para las mamás. Un segundo. Estoy teniendo un poco de problemas con... Un segundo. Quiero saber si todavía me escuchan. Lo que pasa es que estoy teniendo un problema aquí con la computadora. Disculpen. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Sí, Ok. sí se escucha. Voy a tratar de reiniciar esto. Es que como que se cargó un poquito la computadora de trabajo aquí. Quiero que nada más, ya vamos a terminar de hecho. Nada más quiero que me digan si alcanzan. A ver, estamos en lo último ya. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, doctor. Ok, muy bien. Les comentaba al final, una foto panorámica, eso es nada más para la mamá, es una cuestión estética para ellas, para que se lleven su recuerdo y principalmente es crear el lazo madre e hijo. Realmente ese lazo lo empiezan a crear ustedes, bueno, los sonografistas, al momento en que pues le mostramos a la mamá las partes de su bebé y que lo ven entendible, que le hayan forma las imágenes. Se puede hacer un ultrasonido y la mamá ni en cuenta de qué es lo que estamos viendo. Hay que tratar de darle un poquito de lugar a la mamá para que
pues disfrute también el estudio. Y por último, ya estamos en el último estudio, que es el ultrasonido de bienestar fetal. Este se hace después de las 32 semanas de gestación y tiene una connotación o un objetivo distinto a los anteriores. Aquí ya, digamos, ya revisamos muchas cosas relevantes, ya estamos en la etapa final del embarazo y realmente el enfoque es asegurarnos que esto termine bien. Vamos a incluir en este estudio el perfil biofísico, eso en ginecología seguramente ustedes ya lo han visto, y el perfil biofísico por ultrasonido es ver que haya movimientos respiratorios en el feto, que el tono fetal sea el adecuado, que el bebé tenga movimientos francos de extensión, que esté, digamos, con buena flexión, que no esté flojito, ver los movimientos fetales como tal y la cantidad de líquido amniótico. El perfil biofísico nos da eh, nos da una idea de si hay datos de sufrimiento fetal, ¿no? En este caso hay que tratar de visualizar estas cosas. Si somos estrictos, cada uno de estos apartados nos daría 2 puntos, hay que buscar los 8 puntos del perfil biofísico, pero eso está incluido en la descripción del ultrasonido, no necesariamente concluimos perfil biofísico 8 de 8, sino simplemente decimos que los movimientos respiratorios están presentes, el tono fetal es adecuado, los movimientos igual presentes y el líquido amniótico adecuado con un índice de líquido amniótico de tal. Y lo otro que agregamos es la flujometría Doppler, específicamente de arterias umbilicales y vena umbilical, para detección oportuna también de datos de sufrimiento fetal. Realmente esto no se hace de rutina. Yo sí lo hago de rutina, pero son cuestiones más que nada de cómo me gusta hacerlo. Pero eso realmente estaría indicado cuando tus datos biofísicos o bien fetométricos están como encaminados a que el bebé probablemente tenga una restricción en el crecimiento. Entonces haces flujometría Doppler para ver que realmente la dinámica fetal sanguínea esté todavía conservada. Digamos que aquí podríamos detectar ya datos de hipoxia fetal de una manera indirecta. Ver la posición fetal del bebé, que esté ya cefálico, si va para parto. Ver la maduración placentaria, que vaya en el grado de maduración correcto, utilizando la escala de Granum. Y ver si hay circular de cordón. Y bien importante, el peso fetal. Peso fetal para determinar si va a ser parto normal, que eso no nos compete a nosotros, le compete al clínico. Bien importante que hagamos una fetometría fina para que el clínico pueda hacer su decisión bien fundamentada. Este es un ejemplo de movimientos respiratorios. Vean cómo hay una especie como de brinquito. Esos son movimientos que está haciendo el fetito son movimientos respiratorios, vaya, es un ensayo previo al nacimiento. Y verlos es buen pronóstico. Hay que verlos que duren al menos, que haya lapsos de hasta 20 segundos de estos movimientos. Líquido amniótico, que ya lo mencionamos anteriormente, no voy a detenerme con esto. La posición del feto, bien documentada. Yo de esta forma lo hago. Siempre guardo una imagen donde visualizo el cuello, pongo el final de la columna. Yo ya sé que mis imágenes están en el eje sagital de la madre. Entonces, esto corresponde a la parte más cefálica de la mamá y la parte más caudal de la mamá. Entonces, la cabeza está para abajo. Y el dorso, si es izquierdo o derecho, eso yo lo determino si estoy del lado izquierdo de la panza de la mamá o si estoy escaneando desde el lado derecho. La maduración placentaria, un grado de maduración 3, por ejemplo, que eso es ya prácticamente para parto. Esto no es tan frecuente de ver, incluso la mayoría de las veces no llegan a grado de maduración 3 las placentas por ultrasonido, que es cuando ya tienen calcificaciones basales o alrededor de los cotiledones de la placenta. Verlos denotan madurez placentaria, pero también pueden significar datos de insuficiencia placentaria. Por eso cuando vemos esto, estamos obligados a hacer flujometría Doppler. Y eso es lo que valoramos, las arterias umbilicales y la vena umbilical. Ver que este flujo en serrucho no se conserva, que incluso estos picos bajan por debajo de esta línea base que está aquí, esos son datos de una insuficiencia placentaria severa. Visualizamos alrededor del cuello, vean aquí cómo hay un doble circular de cordón, se ven francamente los vasos enredados en el cuello. Eso puede condicionar la conducta de si es parto o no, si es cesárea, eso lo decidirá el ginecólogo, pero es bien importante que tomemos en cuenta eso a la hora de reportar. Y
En cuanto al peso, ya sabemos que la fetometría nos ayuda a establecer el peso del bebé, pero hay otros datos que nos ayudan a predecir si ese bebé va a ser macrosómico, es decir, si va a pesar más de 4 kilos al nacer. Y es ver el grosor del panículo adiposo del abdomen. Esta imagen es un corte transverso del abdomen, como lo hemos estado viendo, con su estómago, y eso es el seno portal. Todo esto es hígado, y la capa ecogénica que está alrededor, en este caso aquí, es el grosor de la lonjita del bebé, de la panza del bebé, de la grasita. Ese grosor, en este caso, está en 3.3 milímetros, es un grosor normal, pero ¿qué hay cuando vemos un grosor como este? Obviamente la circunferencia abdominal incrementa por el hecho de que está incrementado el grosor y aparte esto está grueso. Ver una circunferencia abdominal por arriba de la percentila 90 con respecto a la edad gestacional que se supone que tiene la mamá, es decir, se supone que tiene 35 semanas por fetometría y por cálculos de ultrasonidos previos, pero ahorita la circunferencia abdominal me da como si tuviera 40. O sea, una diferencia de 4 o 6 semanas con respecto a la fecha de gestacional real, a la edad gestacional real, pues seguramente nos posicionaría esa medida por encima de la percentila permitida para esa edad gestacional. Y ahí, digamos, es el primer foco o el primer advertencia de que estamos tratando con un bebé gordo seguramente. Hay que preguntarle a la mamá, ¿diabetes gestacional en este embarazo? No. ¿Se hizo curva de tolerancia a la glucosa? ¿Sí o no? ¿Cómo salió? Y si sí se la hizo y salió normal, hay que sugerir que se repita porque pueden desarrollar diabetes gestacional después, incluso una semana antes haya sido el estudio. Hay que volverla a sugerir porque la causa más frecuente de esto es pues diabetes gestacional. Y aparte medir el grosor del panículo adiposo y que este esté por arriba de 5.5 milímetros, seguramente este bebé va a ser macrosómico al final del embarazo, que es a las 40 semanas, y puede ser un parteaguas para que el ginecólogo mejor decida intervenir a esta paciente por cesárea de una forma programada. Además de que un bebé macrosómico pues tiene sus riesgos, ¿no? Al momento del parto, sobre todo la distocia de hombros, que hay alguna lesión del plexo braquial, hipoglicemia al nacer, porque pues a veces la mamá tiene diabetes gestacional, el feto está lidiando con toda esa hiperglicemia de la madre y como él sí la puede aprovechar, esa glucosa engorda y aparte al nacer pues pueden desarrollar por la elevada, por estar acostumbrados, digamos, a una elevada carga de glucosa en sangre, nacer y de repente no tener esa carga puede condicionarlos a que tengan episodios de hipoglicemia que pueden ser deleterios para la cuestión neurológica o desarrollo neurológico. Y al final, esta tabla es la tabla que todos los ultrasonidos tienen, que es por lo regular, las ponen en las imágenes de los ultrasonidos que ustedes van a llegar a ver. Lo único que quiero que les quede bien claro es la sección superior y que sepan distinguir las medidas que van a cobrar relevancia, que ya las habíamos mencionado en algunas diapositivas al principio de la plática. Primero es LMP es Last Menstrual Period, GA significa Gestational Age. Esa es la edad calculada por fecha de última regla y tiene 37 semanas con 4 días. En las medidas que se tomaron por ultrasonido, esto es igual Gestational Age y eso significa Actual Ultrasound Age, o sea, la edad actual por ultrasonido. Fueron 37 semanas con 2 días. La diferencia aquí fue únicamente de 2 días. Perfectamente aceptable esa diferencia. El peso, 3 kilos 219 gramos, siempre está hasta arriba el peso por lo regular. Vemos aquí el rango, o sea, las desviaciones estándar, es decir, que el peso es de 3 kilos 219 gramos más o menos 470 gramos. Y aquí viene la fecha probable de parto, igual calculada, basada en la fecha de última regla, que en este caso sería, por ejemplo, 16 de mayo, y la calculada por ultrasonido, que sería para el 18 de mayo. Solamente hay 2 días de diferencia, que son los mismos 2 días de diferencia que hay aquí con respecto a la edad gestacional. Esa fecha probable de parto es exactamente en la semana 40. ¿Okay? Y para ser más gráfico, la cuestión del peso, ese es el peso del bebito que vimos ahorita, que nada más había una diferencia de 2 días con respecto a la edad gestacional por fecha de última regla. Vean cómo estamos posicionados justo a nivel del promedio, en la media de
justo a nivel de la media, donde la mayoría de los fetos caen, digamos que los fetos que se salen de las líneas rojas, que están por arriba de las percentila 90 y por debajo de la percentila 10, todos los macrosómicos estarían acá arriba y todos los fetos pequeños para edad gestacional estarían aquí abajo. ¿Okay? Importante que estemos entre las dos líneas rojas, lo más cercano a la verde. Siempre y cuando estemos dentro de las dos rojas podemos estar tranquilos. Y si estamos muy pegaditos a la baja y la cuestión del ultrasonido nos dice que el bebé se está desarrollando normal, hay que voltear a ver a los papás. Papás pequeños tienden a tener hijos pequeños, entonces digamos que somos más permisivos con fetos que están cerca de las percentilas 10, siempre y cuando haya un fundamento genético, fenotípico de los padres que lo justifique, y que aparte, más bien, todo en el bebé esté normal, flujo de umbilicales, las extremidades, el desarrollo neurológico, que todo esté bien, ¿ok? Y modalidades adicionales nada más, estas son extras, son cuestiones no diagnósticas, son más que nada para la mamá. La reconstrucción volumétrica del ultrasonido en 3D es simplemente pues para crear ese lazo, como les comentaba, se ven muy padres. Obviamente el labio leporino y las malformaciones faciales son muy evidentes con esta modalidad, pero el diagnóstico no lo hacemos aquí. Eso es más que nada para que la mamá entienda la alteración facial que estamos viendo. Digamos que hacerlo más visible para alguien que no tiene un conocimiento de cortes ultrasonográficos. La relevancia del ultrasonido 3D realmente es esta. El ultrasonido 3D nos permite no nada más hacer la reconstrucción volumétrica, sino a partir de una toma de volumen, digamos que se hace un escaneo y se guarda toda esta información y se puede reconstruir a partir de esto todos los ejes anatómicos. Yo con el ultrasonido soy capaz de crear cortes sagitales, cortes axiales y cortes coronales a partir de un volumen previamente tomado. Esto me ayuda a que si el bebé no está accesible para tomar ciertas estructuras, hacer una toma volumétrica en 3D me va a permitir que yo cree de forma computarizada, digamos, estas imágenes y poder tener el diagnóstico certero, independientemente de que la posición del feto no sea la mejor. Y esa es la modalidad 4D. 4D no es más que ultrasonido en tercera dimensión más movimiento. No tiene ninguna utilidad clínica. Esto es visual nada más. Y bien importante aclararle a las pacientes que el 4D no es el ultrasonido, el mejor ultrasonido para valorar la salud del bebé. Hoy en día existe confusión, se cree que el ultrasonido 4D es lo mejor que hay para identificar malformaciones y todo es un concepto erróneo de las mamás. Por favor, edúquenlas y díganle que el ultrasonido que se tiene que hacer es el clásico en modalidad 2D, pero tiene que ser realizado por alguien capacitado para identificar todo este tipo de anomalías de las cuales hemos estado hablando a lo largo de toda esta plática. Y el 5D es la imagen en tercera dimensión que vemos aquí en amarillito, es el 3D, y el 5D, eso es relativo, es un nombre que se le ha dado, pero es simplemente utilizar filtros que den una apariencia más real, más sombreado, le da una apariencia como si estuviera fuera del útero. No tiene ninguna implicación clínica médica, simplemente visual y estética. Y con este video, pues concluyo la plática, un poquito extensa, pero obviamente el ultrasonido obstétrico a lo largo de todo el embarazo tiene muchos puntos importantes y creo que tocamos lo principal, y lo principal que quiero yo que ustedes se lleven a su casa y a su consultorio y a su práctica médica. No se queden con esto, investiguen, lean. Les dejo mis redes sociales, ahí constantemente yo estoy posteando no nada más cuestiones obstétricas, sino cuestiones radiológicas en general, pero sí la mayoría son obstétricas porque soy un fanático de la imagenología fetal, como se darán cuenta cuando visiten la página. No sé si tengan alguna duda, doctores. Agradezco mucho el espacio a Universidad de Anáhuac Mayap, al grupo de imagenología. Gracias, la verdad, por dejarme compartir todo esto. Perdón por los errores técnicos que tuvimos durante la plática, pero siempre pasa, ¿no? No está en las manos ni de ustedes ni en mis manos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a comenzar por algunas preguntas que nos mandaron durante la ponencia y ya propiamente lo va contestando el doctor. Primeramente, de Lenela Seba, nos comentó, doctor, ¿qué problemas puede haber si el paciente no realiza el ultrasonido del primer trimestre porque desconoce estar embarazada? ¿Qué problema hay si no se hace el ultrasonido del primer trimestre? ¿Cuál de los dos específicamente? ¿No mencionó si el de diagnóstico o el otro? No, solo fue general. Entonces, Ok. Muchas veces las pacientes no se dan cuenta que están embarazadas hasta el segundo, hasta el segundo trimestre, ¿no? Eso es una realidad. Aquí, pues no pasa nada. O sea, si se nos pasó, ni modo. Hay que apegarnos al ultrasonido que tenga, al más al más viejito en cuanto a la longevidad de todo este embarazo. Si es del segundo trimestre, pues ni modo, vamos a tomar como fecha real la fetometría que se haya tomado y a partir de ahí tomaremos la referencia para futuros análisis de los próximos ultrasonidos. No pasa nada, simplemente pues es información que pudimos haber tenido, pero pues ya no la tenemos y pues no hay forma de recuperarla. No pasa nada, hay que nada más enfatizar que hay que hacerse los ultrasonidos que faltan, eso sí. Ok, doctor, muchas gracias. Pasamos a otro. En este caso, bueno, menciona, ¿desde qué semana de gestación se puede ver el sexo? Es una pregunta frecuente luego que dicen entre las mamás, ¿no? Tal vez ya lo había mencionado. Es súper frecuente. El sexo con seguridad se puede detectar a partir de las 16 semanas de gestación. Antes de estas semanas, los genitales no están completamente formados y realmente lo que vemos es el tubérculo genital, que es lo que va a venir a formar pues tanto el pene o el clítoris. Entonces, en etapas anteriores pueden confundirse estas dos estructuras, por eso es que no es recomendable asegurar al 100% antes de estas semanas. En el ultrasonido de primer trimestre, el 11-13+6 o el tamizaje de primer trimestre, ahí el tubérculo podemos verlo bastante bien si el feto tiene la posición. En base a la dirección que tiene ese tubérculo, podrán verlo en alguno de mis videos que están ahí en mi canal, pero tener el tubérculo genital en una dirección muy vertical, es muy probable que ese feto vaya a ser un feto masculino. Si está muy agachado, seguramente va a ser un feto femenino, pero no tenemos una probabilidad diagnóstica alta. Va como del 80 al 85% si estamos viendo ese tubérculo entre las 2 y 13 semanas. Por eso, ahorita que se usa la revelación de sexo y todo esto, yo les digo que se esperen a las 16 semanas, nunca aseguro el sexo porque te quemas. O sea, si das un sexo probable, aunque tú les hayas enfatizado que es probable y la mamá hace toda su fiesta y dice que va a ser niño y resulta que es niño, pues esa ya no es, o sea, no es que nosotros hayamos hecho un mal diagnóstico, simplemente ese tubérculo se comporta de esa manera en el 80-85% de los casos y en ese 20-15% restante se modifica su posición y pues no nos damos cuenta. Ok, doctor, muchas gracias. De Rodrigo Moguel menciona un índice de pulsatilidad por debajo de lo normal. ¿Podría sugerirnos un posible parto pretérmino idiopático de etiología isquémica? Es la pregunta. No que hasta ahorita, o sea, que sea algo que se haga como de forma rutinaria, no. El índice de pulsatilidad ahorita tiene función en la cuestión de predicción de preeclampsia, más no en la predicción de parto pretérmino y es cuando el índice de pulsatilidad es alto con respecto a lo que debería de ser con la edad gestacional. Realmente cuando está bajo no denota patología, al contrario, denota que esa placenta está ávida de recibir sangre y eso es bueno para la placenta y por consecuente, pues para el feto. Entonces, realmente no. Aquí el riesgo para parto pretérmino, el screening que hacemos es midiendo la longitud cervical. Ok, doctor. La siguiente viene siendo, es común ver la placenta en situación baja, iniciando el segundo trimestre. Y la pregunta es, ¿desde qué edad gestacional se puede dar el diagnóstico de placenta baja o placenta previa?
ese diagnóstico se hace desde el momento en que lo ves. O sea, no quiere decir que una placenta baja va a ser baja todo el embarazo. Esa placenta se puede ir modificando conforme el útero va creciendo. Una placenta se desplaza cefálicamente aproximadamente 1 milímetro a la semana. Entonces, si vemos una placenta que está muy cerca del orificio cervical interno, y estamos en las etapas tempranas del embarazo, con toda confianza podemos decirle a la paciente que ahorita es baja, pero que seguramente para el término de la gestación su placenta ya va a estar en una posición corporal promedio, o sea, no, a lo mejor no fúndica, pero sí ya va a estar fuera de peligro, digamos. Pero si, por ejemplo, vemos una placenta desde el primer trimestre obstruyendo el orificio cervical, es previa, hay que decirlo desde el primer momento. Si la vemos marginal, o sea, que esté rozando el orificio cervical o está baja, tenemos que reportarlo porque en ese momento está baja y en ese momento el riesgo de sangrado existe. Entonces hay que darle la indicación a la paciente. Ahorita está baja, el riesgo de sangrado incrementa. Si usted por alguna razón tiene un sangrado transvaginal rojo, brilloso, fresco, hay que ir inmediatamente a urgencias y hay que llevar este reporte donde yo establezco que su placenta es baja para que el clínico ginecólogo que la reciba esté enterado de que muy seguramente la causa de ese sangrado es la placenta y pues que le den el manejo que deba de tener. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta de María José Mancilla. ¿Cuál es la finalidad o indicaciones para hacer un ultrasonido 4D? Ninguna. No hay ninguna indicación para hacer un ultrasonido 4D más que la decisión propia o petición de la paciente. Ok, doctor. La siguiente de Emilio Cedas menciona cuántos ultrasonidos son recomendables realizar en todo el embarazo y en qué momentos, más que nada. Bueno, pues eso lo mencionamos a lo largo de la plática. Sí. Nada más resumiendo, son de 3 a 4 embarazos. La recomendación que hago yo son 4, es 1, en cuanto tengan prueba de embarazo positiva y si tienen más de 4 semanas ya pasadas desde la fecha de última regla, ustedes hagan el cálculo y pidan el ultrasonido entre las 6 y 10 semanas, el primero, que es para confirmar embarazo intrauterino. Nos esperamos hasta las 6, 10 semanas para que no ver nada más saco gestacional, sino ya ver el saco con el embrión y poder detectar el latido y ya de una vez decirle a la paciente que su embarazo es viable. Ese sería el primero entre las 6 y 10 semanas. El segundo sería el tamizaje de primer trimestre entre las 11 semanas y 13 semanas con 6 días. El tercer ultrasonido y más importante de todos es el ultrasonido estructural o anatómico o de anomalías que se hace entre las 20 y 24 semanas. Y por último sería el ultrasonido de bienestar fetal que se realiza después de las 32 semanas hasta antes de la finalización de la gestación. No importa la semana, esos serían los 4 que hay que hacer y que yo recomiendo. Si no tenemos uno de los dos primeros, o sea, cualquiera de los dos, tiene que haber uno en el primer trimestre, no importa que no sea el tamizaje, pero tiene que ser el de diagnóstico porque es el que nos va a servir de referencia para la datación del embarazo en los otros, durante los próximos trimestres. Ok, doctor, muchas gracias. Contraindicaciones de ultrasonido transvaginal, menciona Alexis, ¿hay algo? Sí, sí las hay. Por ejemplo, si la paciente llega conmigo con un diagnóstico previo de placenta previa y trae un sangrado activo, o sea, completamente contraindicado, hay que mandarla directamente al hospital, ¿no? A urgencias, un servicio de urgencias. Contraindicaciones que sentidas, digamos, que frecuentemente algunos médicos creen que es contraindicación. Por ejemplo, una amenaza de parto pretérmino. Muchos creen que pues, no se debe hacer ultrasonido vaginal, cuando el ultrasonido vaginal es lo que nos va a decir el riesgo que hay de que ese parto pretérmino esté ya evolucionando cada vez más. La valoración de la longitud cervical se hace por vía vaginal, entonces esa no es una. La placenta previa sin datos de sangrado tampoco es una contraindicación, puesto que el ultrasonido vaginal, como estamos más cerquita, nos va a ayudar a establecer mucho más preciso la distancia que existe entre el borde placentario y el orificio cervical interno. Entonces, no es una contraindicación.
Para fines prácticos, la única contraindicación sería una, pues que la paciente no quiera, y dos, que haya un sangrado activo en ese momento, hay que mandarla a urgencias. Ok, doctor. Muy bien. Por cuestión de tiempo, la próxima pregunta será la última y pues damos por conclusión a esta última conferencia del semestre. Una disculpa a los asistentes que tuvieron preguntas pendientes y agradecemos su participación, más que nada. De Cecilia Méndez menciona, ¿en qué momento se realiza la flujometría Doppler de la arteria cerebral media, doctor? Muy bien, esa es muy buena pregunta porque de hecho no lo toqué en ninguno de los apartados. La flujometría de la arteria cerebral media se va a hacer en el momento que exista una sospecha de restricción del crecimiento intrauterino. No es necesario hacer de forma rutinaria la medición de los flujos de la arteria cerebral media si no hay un indicativo de que ese bebé probablemente no esté creciendo. Aquí nuestro primer indicador es que sea un feto pequeño para la edad gestacional, o sea, que nos esté dando menos de lo que debería de tener. Si ya confirmamos con nuestros métodos de ultrasonidos previos y hacemos los cálculos y si efectivamente está pequeño, nos vamos a flujometría Doppler. No nada más de cordón umbilical, que fue la que les puse yo ahorita, que es la más sencilla. Entonces nos pasamos a la flujometría de arterias cerebrales medias y cuando ya vemos una alteración flujométrica a nivel de la arteria cerebral media, pues ya estamos hablando de que la restricción está pasando quizás de un estado leve a un estado ya más severo. Pero sí, digamos que la detección más oportuna o el cambio más temprano va a ser a nivel cerebral, no a nivel umbilical. El primer cambio va a ser a nivel cerebral y es porque hay una redistribución de flujo a nivel cerebral para compensar la hipoxia que pueda estar teniendo ese bebé y esa compensación hace que los flujos no cambien a nivel del cordón umbilical. Cuando ya salen en el cordón umbilical, pues eso todavía está muchísimo más avanzado. Entonces, ¿en qué momento? Cuando la sospecha de restricción esté presente, ahí, en ese momento se hace. No importa que sea segundo o tercer trimestre, la semana que sea, en ese momento se hace. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Cualquier otra duda que tengan, pueden enviar un mensaje a nuestra cuenta de Instagram, Jim Imagen, y se los haremos llegar al doctor propiamente. Les dejo a mi compañero Alberto Damas para concluir con esta magnífica ponencia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, como dijo Julio, esa es la conclusión de la ponencia. Así que queremos agradecerle al doctor por aceptar nuestra invitación y esperamos poder tenerlo presente en un futuro en nuestro campus. También le queremos presentar una constancia de manera de agradecimiento, la cual le haremos llegar al finalizar. Y también queremos agradecer a todos ustedes por su asistencia tanto en esta como en las otras ponencias que llevamos a cabo durante el semestre y por seguirnos en este nuevo proyecto que son los grupos de especialidad en Mayap. Esperamos que sigan pendientes el otro semestre porque tendremos muchas más sorpresas y contenidos para ustedes. En el chat se les subirá el formato de salida. Recuerden que su resultado nos ayudará para la dinámica que tenemos para finalizar el semestre. Y eso es todo. Muchas gracias, doctor. Gracias al equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que en el futuro podamos tenerla en nuestro campus presencialmente. Y pues esta constancia la haremos llegar por correo. Y esperemos que sí, que podamos tener muchas más colaboraciones en el futuro. Con mucho gusto. Pueden encontrarme directamente en mis redes, con toda confianza, las dudas que tengan, a sus órdenes, ahí estoy. Ahorita tengo tiempo de contestar las dudas que hayan quedado. Muchas gracias, doctores, por la invitación y una felicitación para ustedes por tener la disposición de hacer este tipo de sesiones, incluso siendo estudiantes todavía. Muy bien hecho.